Bienvenidos a la clase de repaso general sobre los reactores de tanque agitado cuando se encuentran en estado no estacionario. Tenemos que tener en cuenta de que, dada la configuración de nuestro reactor, puede operar como si fuera un reactor de tanque agitado, puede operar justamente como si estuviéramos simulando un arranque de un CSTR, como también podemos analizar cuando el reactor es del tipo discontinuo, o sea, tipo batch, o cuando es del estilo semi-batch, lo cual eso implica que se le adjunte un término de entrada o un término de salida. Semi-batch de flujo de entrada o semi-batch con flujo de salida. Como dije, vamos a hacer un repaso general a lo visto, en el cual nos va a brindar la siguiente información. Teníamos que para un diseño de un reactor de tanque agitado, se realizaba el balance a nivel macroscópico, partiendo del microscópico, habiendo desarrollado y obtenido las ecuaciones, especialmente la ecuación de continuidad para la parte molar energética del balance microscópico, englosaba ese análisis ahora en la totalidad de un volumen de control y obtenía las ecuaciones de diseño a partir de un análisis macroscópico. Esas ecuaciones de diseño, a partir de ciertas suposiciones fuertes, nos describían el tipo de reactor. En este caso, el tipo de reactor para un tipo CSSTR estilo tanque agitado, nos decía que el perfil de moles de cada especie a lo largo del tiempo era básicamente descrita por el flujo molar de entrada o de alimentación, menos el flujo molar de salida respectivamente de dicha especie, más la velocidad de reacción de dicha especie por el volumen de reacción. Y a partir del balance energético macroscópico, yo podía describir la medida o el perfil térmico del reactor a lo largo de ese tiempo con la seguilla de esta de términos o de conceptos como la carga térmica, trabajo del agitador, sumatoria de los distintos flujos molares de alimentación por su respectiva entalpía de alimentación de dicha especie menos la entalpía desarrollada de dicha especie en la reacción en sí, menos el volumen de reacción por la sumatoria de los productos entre las distintas velocidades de reacción por su entalpía de cada especie, de la especie que va I igual a 1 hasta NC componentes, más presión del reactor por derivada del volumen con respecto al tiempo, volumen de reacción por derivada de presión con respecto al tiempo. Todo eso dividido la sumatoria de los números de moles por su capacidad calorífica de cada especie respectiva. Si ahora estamos analizando un reactor de tanque agitado específicamente cuando nuestra reacción se desarrolla en fase vapor, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ingrese esa fracción de vapor de alimentación a mi reactor, todo ese gas va a ocupar la totalidad de toda esa capacidad del reactor. Entonces, básicamente, el volumen de reacción va a ser igual al volumen de reactor que me brinde el problema. Por lo tanto, en fase gaseosa, justamente el volumen es una medida constante. Es la medida constante de la capacidad del reactor. Si es así constante, lo que debo definir es que justamente la variable, la derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser nula, justamente porque esta propiedad se mantiene constante a lo largo del tiempo y su derivada respectiva va a ser cero. Por lo tanto, todo este término se vuelve cero. Entonces, para cuando es el diseño de un reactor de tanque agitado en fase vapor, debo de quitar este término de la derivada del volumen con respecto al tiempo por la presión en sí, porque se anula todo el término. Lo que sí, eso no me exime a decir de que el proceso es un proceso isobárico. Puede serlo, como no puede serlo, dependiendo de la naturaleza del problema. Por lo tanto, puedo dejar adjuntada su expresión de variación de presión con respecto al tiempo. Y veré más adelante de cómo expresarla en términos más cercanos o vistos.
De esta manera quedan las dos ecuaciones de diseño que describen un reactor de tanque agitado en fase vapor. Cuando es en fase líquida, lo que tenemos que tener en cuenta es dos escenarios posibles. Hay un escenario posible en el que tal vez mi reactor se haya completamente ocupado por un inerte. A lo mejor tenemos alguna especie inerte que ocupa toda la totalidad del reactor, por lo tanto, en fase líquida en sí, el volumen de reacción sería igual al volumen de reactor, en ese hipotético caso. Por otro lado, algo que se mantiene, algo que deberíamos analizar es el caso opuesto, en el caso número 2, que tal vez se encuentre parcialmente lleno de inerte, que esté ocupado en una cierta medida, 10%, 5%, o tal vez se encuentre vacío. La cuestión en ese caso es que la alimentación va a brindar un cierto caudal volumétrico y a la medida del caudal volumétrico va a ir poco a poco ocupando el volumen de reactor. Por lo tanto, el volumen de reacción es variable y es en función del tiempo. Se puede describir como el volumen inicial, si es que tenía una cierta porción de inerte, si estaba totalmente vacío, el B0 será 0, más el caudal volumétrico de alimentación por el tiempo. Esta fórmula se va a ampliar hasta que el tiempo alcanzado sea el tiempo llenado respectivo. El tiempo llenado respectivo se puede calcular generalmente como volumen de reactor sobre caudal volumétrico. Entonces deberé programar un algoritmo en el cual justamente me determine que el volumen de reacción se describirá con esta fórmula siempre y cuando el tiempo sea menor al tiempo de llenado. Y cuando se haya alcanzado el tiempo de llenado y superado, el volumen de reacción será básicamente el volumen de reactor. Cuando nos encontremos que el reactor en sí estaba completamente vacío, este diseño de tanque agitado de CSTR en fase líquida ya toma otra nomenclatura. Estaríamos hablando ya de un arranque de CSTR, los cuales están descritas, mejor dicho, por esta ecuación de diseño. Definiré que mi volumen de reacción será un volumen en función del tiempo y justamente tendré la expresión de la derivada del volumen con respecto al tiempo, porque justamente es una medida que varía según el tiempo. A lo mejor en 2 minutos ocupa el 10%, en 5 minutos el 50%, y así sucesivamente. Va a ir cambiando a lo largo del tiempo ese volumen. Por lo tanto, existe esa derivada y ese conjunto lo tengo que tener en cuenta. Lo que no debo tener en cuenta es que cuando trabajamos sobre reacciones en fase líquida, la presión se mantiene constante. Si la presión se mantiene constante cuando hablamos en reacciones en fase líquida, este término de acá, la derivada de la presión con respecto al tiempo, se me anula. Por lo tanto, tomaré en cuenta el resto de la forma. Cuando hablamos de un reactor tipo batch, estamos hablando que el reactor en sí, de alguna manera, en algún tiempo X, tuvo su cierto tiempo de carga. El reactor en sí, en un cierto debido tiempo, los operarios o quien correspondan, habrán llenado de reactivos al reactor. Y luego comenzará la reacción en sí, propiamente dicha, y cuando se haya finalizado, se haya dispuesto del tiempo de reacción necesaria, se encargarán de ir descargando poco a poco los productos y de luego realizar su correspondiente mantenimiento o limpieza. Por lo tanto, un reactor del tipo discontinuo, tipo batch, solamente va a tener en cuenta los moles generados que surja por la reacción en sí, no por el ingreso de alimentación o por el egreso de productos, por el simple hecho de que justamente esa es la configuración del tipo batch. Se ha cargado inicialmente los reactivos y luego, punto y aparte, comienza el proceso de reacción. Cuando finaliza ese tiempo de reacción, ahí luego comenzará un tiempo aparte donde se comenzará la descarga. Por lo tanto, no habrá flujo de entrada, tampoco habrá flujo de salida,
la ecuación molar se describe simplemente por la velocidad de reacción de dicho componente por el volumen de reacción. Eso me describirá el perfil de moles a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta esa, despreciando o anulando, mejor dicho, esa terminología de flujo de alimentación y flujo de salida, reacomodo mi balance energético, aquella que me describe el perfil térmico a lo largo del tiempo. Lo que debo tener en cuenta, por ejemplo, nuevamente, si estamos hablando de un reactor del tipo batch, en fase gaseosa, eh, justamente el gas ocuparía todo el volumen del reactor. Por lo tanto, el volumen de reacción se vuelve en sí la máxima capacidad del reactor, el volumen batch. Eso lo debo tener en cuenta justamente a la hora de expresar mi perfil térmico a lo largo del tiempo. El volumen será una magnitud constante, entonces esta derivada con respecto al volumen se me anula y me quedará la expresión esta final. Lo que sí, habíamos visto en la clase pasada, que yo podía renombrar para un reactor tipo batch, fase vapor, volumen constante, puedo renombrar esta derivada de la presión con respecto al tiempo de tal manera que la expresión final me quede de esta manera, donde veremos un nuevo término, o que se le adjunta el nuevo término de la constante de gases ideales. Para reactor tipo fase líquida, si bien se podría decir, como en el caso anterior, el líquido va a ir poco a poco llenando el reactor, pero tenemos que tener en cuenta que, como se dijo por definición de reactor tipo batch, hubo un operario que cargó el reactor con los reactivos. Se tomó el tiempo necesario de carga para llenar la máxima capacidad del reactor. Por lo tanto, pasa lo mismo, en este caso, para el reactor tipo batch en fase líquida, el volumen de reacción pasa a ser igual al volumen de reactor, al volumen de tipo batch. En ese caso, como el volumen de reacción es una medida constante igual al volumen del reactor batch, la derivada con respecto al volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo es nula, este término se me anula, y como es en fase líquida, la presión se mantiene constante y este término también se mantiene. Por lo tanto, me quedará descrita de esta manera el balance energético macroscópico. Ya cuando hablamos de un reactor del tipo semi-batch, por ejemplo, de entrada, quiere decir que opera como si fuera un batch, pero adjuntándole el flujo molar de entrada. Entonces, en ese caso, si estamos hablando de un reactor semi-batch de fase vapor, justamente tenemos que tener, y de semi-batch de entrada, tenemos que tener en cuenta que ahora se le adjuntará el flujo molar de alimentación. Solo se le adjuntará el flujo, la medida de flujo correspondiente. Si yo hablo de semi-batch de entrada, será el flujo de alimentación el que tendré en cuenta. No tendré en cuenta el flujo de molar de salida. Y como estamos hablando de un reactor de tipo vapor, una reacción en fase vapor, justamente dicho vapor, una vez que ingresa, ocuparía la totalidad del volumen del reactor. Entonces, el volumen de reacción es básicamente el volumen del reactor semi-batch, y de esa manera puedo describir, como veníamos haciendo, el perfil térmico para un reactor semi-batch de entrada y en fase vapor. Si yo estoy hablando de fase líquida, acá nuevamente surge de manera análoga lo que pasaba en un arranque de CCTR, o para un CCTR en fase líquida, donde justamente iba a ir variando la medida del volumen de reacción en medida de cuánto ingresaba el caudal volumétrico en función del tiempo. De esa manera, adjuntaré que mi volumen de reacción es un parámetro dependiente del tiempo que se analice, y de esa manera lo iré describiendo en cada uno de los parámetros respectivos, donde justamente la derivada de la presión con respecto al tiempo no la tendré en cuenta a ser una reacción de tipo fase líquida. Si yo estoy hablando de un reactor semi-batch de salida, exclusivamente habrá un flujo molar de salida. No habrá un flujo molar de entrada, por lo tanto, cuando yo describo mi perfil de flujo molar, mi perfil de números molares de las distintas especies a lo largo del tiempo, adjuntaré solamente el término de flujo molar de salida, que era el negativo de dicho flujo.
Y ese gran cambio que surge del reactor de semivars de entrada al de salida, el resto de consideraciones que vinimos diciendo anteriormente, se aplica nuevamente para cada una de las fórmulas descritas. De esa manera, habré completado las ecuaciones de diseño de las distintas configuraciones para los reactores que operan de manera o estado no estacionario. Y con eso finaliza el repaso general.